Mi suegra me mandó chocolates envenenados en mi cumpleaños, pero cuando le dije que mi esposo se los había comido todos, entró en pánico y se delató. Cuando le mentí a mi suegra diciendo que mi marido se había devorado todos los chocolates que me había regalado, jamás imaginé que su reacción desesperada iba a revelar 15 años de intentos de matarme. La voz de ella temblaba del otro lado de la línea, y fue ahí cuando mi vida se puso de cabeza. Me llamo Carolina y en ese entonces tenía 38 años. Estaba casada con Ricardo hacía 16. Nos conocimos en la universidad y ese noviazgo terminó convirtiéndose en una vida aparentemente perfecta. Teníamos una hija de 12 años, Isabela, y vivíamos en una casa acogedora en el interior de Guanajuato. Ricardo era ingeniero en una empresa minera y yo trabajaba como maestra de primaria. Doña Alcira, mi suegra, siempre fue una figura complicada en nuestra familia. Desde el primer día que la conocí, sentí que había algo raro en ella. Era de esas personas que sonríen demasiado, que hablan demasiado dulce, pero cuyos ojos nunca acompañan la sonrisa. Vivía sola en una casa enorme a unas 2 cuadras de la nuestra, desde que mi suegro murió, hacía 8 años. Ricardo era hijo único, así que toda su atención giraba en torno a él y por consecuencia, también a mí. En los primeros años de casados, yo hasta intenté acercarme a ella. Llevaba a Isabela a visitar a la abuela, le ayudaba con las compras, participaba religiosamente en los almuerzos de domingo, pero siempre había un comentario ácido disfrazado de cariño, una crítica envuelta en preocupación maternal. Carolina, ¿no te ves un poquito pálida? ¿No estarás enferma? O también, uy, qué lástima que Isabela sacó más los rasgos de tu familia, ¿no? Cosas que solitas parecían bobadas, pero juntas formaban un patrón. Con el tiempo, empecé a notar otros detalles raros. Cada vez que me enfermaba después de comer en su casa, ella mostraba una preocupación exagerada, casi teatral. Ay, Misha, tenés que cuidarte más. Te voy a preparar un té especial que hacía mi mamá. Y ahí venía con sus pócimas caseras, que según ella, curaban todo. Yo las tomaba por educación, pero siempre terminaba sintiéndome peor después. Ricardo nunca tomaba en serio mis sospechas. Carolina, mi mamá te adora. Ella solo quiere ayudarte. Él veía bondad donde yo veía manipulación. Veía cuidado donde yo sentía amenaza. Para él, yo estaba siendo paranoica, demasiado desconfiada. Después de años de intentar convencerlo, me resigné y decidí mantener una distancia respetuosa con mi suegra. Lo de los chocolates empezó un jueves, víspera de mi cumpleaños. Yo andaba a mil con los últimos preparativos para la fiestecita sencilla que haríamos el fin de semana, cuando tocaron el timbre. Era una caja elegante, refrigerada, con mi nombre escrito en una caligrafía impecable. Adentro había una selección de chocolates gourmet hermosos, cada uno en su molde dorado, acompañados de una tarjeta. Para mi querida nuera, en tu día especial. Con cariño, Alcira. Me pareció rarísimo. No era el tipo de regalo que ella solía darme. Normalmente me regalaba un juego de trapos de cocina o algún producto de limpieza que había descubierto. ¿Chocolates caros y sofisticados? Definitivamente no era su estilo, pero pensé que quizá estaba intentando acercarse de otra manera. Guardé la caja en el refri y ni siquiera probé uno esa noche. Estaba demasiado cansada con los preparativos, y para ser sincera, siempre me daba cierta desconfianza la comida que venía de la casa de Alcira. Al día siguiente, mi cumpleaños pasó volando entre el trabajo y los últimos detalles de la fiesta. Los chocolates seguían intactos en el refri. Durante el día recibí un montón de llamadas, flores de mis colegas, mensajes cariñosos. Me sentía querida y feliz. Por la tarde, cuando llegó Ricardo a casa, me preguntó por los chocolates. Mi mamá llamó hace rato preguntando si ya habías probado los chocolates que te mandó. Le mostré la caja, todavía cerrada. Él agarró uno y se lo comió en el acto. ¡Wow! ¡Qué delicia! Estos son carísimos, Caro. Mi mamá sí que se esmeró. Y siguió comiéndose otros mientras platicábamos de la fiesta. Esa noche, Ricardo se puso fatal. Primero dolor de estómago, luego náuseas, vómito y una diarrea horrible. Pensé que era algo que había comido en el almuerzo del trabajo. Lo cuidé toda la noche, dándole medicina, preparándole té, preocupadísima. Mejoró recién en la mañana siguiente, aunque quedó débil todo el día. El sábado en la mañana, un día después de mi cumpleaños, sonó el teléfono. Era Alcira. Su voz sonaba extrañamente ansiosa cuando preguntó: ¿Cómo estaban los chocolates que te mandé? ¿Te gustaron? Sin pensarlo mucho, y todavía molesta porque Ricardo había estado enfermo, le respondí: Ay, doña Alcira, gracias por el detalle. La verdad yo ni probé. Ricardo se los comió todos ayer en la tarde. El silencio del otro lado fue ensordecedor. Duró tanto que pensé que la llamada se había cortado, y de repente escuché su voz, completamente distinta, trémula y desesperada.
¿Qué? ¿Hablas en serio? ¿Ricardo? ¿Él se comió todos los chocolates? El cambio en su tono me puso la piel de gallina. Ya no era esa voz falsamente dulce que había escuchado durante años. Era puro pánico. Doña Alcira, ¿se siente bien? ¿Pasó algo? ¿Él está bien? ¿Cómo amaneció hoy? La urgencia en su voz me heló la sangre. Fue en ese momento que una sospecha terrible empezó a tomar forma en mi cabeza. La voz desesperada de Alcira, su insistencia en saber de Ricardo, el hecho de que él se hubiera enfermado justo después de comer los chocolates. No podía ser coincidencia. Doña Alcira, ¿por qué pregunta tanto por Ricardo? ¿Pasó algo con esos chocolates? Nunca voy a olvidar el silencio que siguió después de que le dije a Alcira que Ricardo se había comido todos los chocolates. Fue un silencio espeso, incómodo, como si del otro lado de la línea alguien estuviera conteniendo la respiración. Cuando por fin habló, su voz temblaba. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Ricardo, ¿él se comió todos? Sentí como un escalofrío me recorría la espalda. Yo había inventado esa excusa para justificar por qué no los había probado, pero su reacción me confirmó lo que en el fondo temía. Esos chocolates no eran un regalo, eran un arma. Sí, le respondí tratando de sonar natural. Se los comió ayer, casi de una sentada. La respiración de Alcira se volvió más rápida, casi jadeante. Carolina, ¿cómo está? ¿Está bien? ¿No le pasó nada? Me quedé helada. Esa urgencia no era de cariño, era miedo. Miedo de que su plan hubiera salido mal. Durmió mal, tuvo dolor de estómago, le dije, como tanteando su reacción. Pero ya está mejor. Del otro lado, escuché un gemido bajo, casi como un quejido contenido, y luego un intento torpe de recomponer su tono dulce. Ay, mija, qué susto. Yo solo quería agradarte. Perdona si no te gustaron. Colgamos, pero yo ya no podía fingir normalidad. Me quedé mirando el teléfono como si de pronto se hubiera convertido en una prueba de crimen. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Esa tarde, cuando Ricardo volvió del trabajo, lo enfrenté. Ricardo, tenemos que hablar. Él me miró cansado, con la corbata floja y la mirada perdida. ¿Qué pasó ahora, Caro? ¿Tu mamá? Algo no está bien. ¿Te das cuenta de cómo reaccionó cuando le dije que te comiste los chocolates? Estaba desesperada, Ricardo, como si hubiera temido que te pasara algo grave. Él suspiró, se dejó caer en la silla y se llevó las manos a la cara. Ya empezamos. Mira, Caro, mamá se preocupa. Ya sabes cómo es, exagerada, dramática. Seguro pensó que te ibas a enojar porque no los probaste y que yo me los comí. Lo miré incrédula. ¿De verdad crees que alguien se pone así por unos chocolates? Tú mismo estuviste vomitando toda la noche. Él se encogió de hombros. Pude haber comido algo en el trabajo. ¿Por qué siempre tienes que ver lo peor en mi mamá? Sus palabras me dolieron más de lo que quería admitir. No era la primera vez que me descalificaba cuando intentaba advertirle. Pero esta vez no iba a dejarlo pasar. ¿Sabes qué es lo peor? Le dije con voz baja, pero firme. Que no quieres ver lo que está frente a tus ojos. Yo pasé años enfermándome después de sus comidas. Y tú siempre con la misma excusa. Que soy paranoica. Que no sé llevarme con ella. Ricardo se levantó bruscamente con el rostro rojo. ¡Basta, Carolina! No voy a permitir que hables así de mi mamá. Yo también me puse de pie. Nos miramos fijamente, y por primera vez en 16 años de matrimonio, sentí que entre nosotros había un abismo. Esa noche casi no hablamos. Él se durmió en el sillón, y yo me quedé en la cama con los ojos abiertos, repasando cada detalle, cada comentario envenenado de Alcira, cada gesto que siempre me pareció extraño. Todo cobraba sentido. Al día siguiente, fui a llevar la basura, y me encontré con algo que me heló la sangre. En la bolsa que había dejado afuera Alcira, porque siempre sacaba sus desechos a la misma hora, vi un frasco vacío con una etiqueta médica arrancada a la mitad. No pude evitar acercarme y disimuladamente meterlo en mi bolsa. Cuando llegué a casa, leí lo que quedaba de la etiqueta. Un nombre químico que no reconocí, pero que claramente no era un simple té de hierbas. Lo guardé como si fuera oro, sabiendo que era la primera prueba tangible de que mis sospechas no eran fantasías. Mientras lo escondía en el fondo del closet, mi celular vibró. Era un mensaje de una vecina. Carolina, ¿todo bien? Vi a tu suegra esta mañana con una cara rara. Decía que tenía que comprar más cosas especiales en la farmacia. Sentí que las piernas me temblaban. La idea se formó en mi mente con una claridad brutal. Alcira no se iba a detener, y yo ya no podía seguir callada. Esa mañana desperté antes que el sol. Ricardo aún dormía en el sillón con el rostro pálido y las ojeras profundas. Me quedé un momento observándolo. En parte me dolía verlo así. En parte me daba rabia su terquedad. Yo ya no podía seguir dudando. Necesitaba saber qué había dentro de ese frasco. Mientras preparaba café,
Revisé otra vez la etiqueta arrancada. El nombre químico incompleto me quemaba los dedos. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Lo guardé en un sobre y lo metí en mi bolso. A media mañana, cuando Ricardo ya se había ido al trabajo y Isabela estaba en la escuela, caminé hasta una pequeña clínica particular en el centro de Guanajuato, la misma donde había trabajado una exalumna mía como asistente. «Señorita», le dije al llegar, «necesito que alguien me ayude a identificar un medicamento. Es urgente». Me miró con desconfianza, pero cuando vio mi cara pálida y mis manos temblorosas, bajó la voz y me hizo pasar a un cuartito. Un médico joven revisó el frasco, frunciendo el ceño. «Esto parece ser una sustancia que, en dosis bajas, puede causar malestar gastrointestinal. No es ilegal, pero no debería estar en alimentos». «¿Por qué?», pregunta. Sentí que la garganta se me cerraba. «Porque creo que me la han estado dando sin mi consentimiento», respondí con un hilo de voz. «Y a mi esposo también». El médico me miró serio, bajando el tono. «Señora, tenga cuidado. Esto no es para jugar. Si sospecha de alguien, no lo enfrente directamente sin pruebas». Asentí. Guardé el frasco con cuidado, dándole las gracias. Salí de la clínica con una mezcla de alivio y terror. Era la primera vez que alguien externo confirmaba que no estaba loca. Al volver a casa, encontré a Alcira en el jardín delantero, regando unas plantas. Me sonrió como siempre, esa sonrisa dulce y falsa. «Carolina, Misha, ¿cómo sigue Ricardo?», preguntó con tono cantado. «Mejor», respondí seca, intentando no mirarla a los ojos. Se acercó con un platito envuelto en papel aluminio. «Te traje unas empanadas que hice esta mañana, para que las prueben con café». El olor me revolvió el estómago. Las recibí solo para no armar escándalo, pero no pensaba comerlas. Mientras entraba a la casa, sentí su mirada clavada en mi espalda. Por la tarde, cuando Isabela volvió de la escuela, noté algo extraño. «Mamá, la abuela me dio una galleta en la esquina. Estaba rica, pero me dejó rara la boca», me dijo, tocándose el estómago. La sangre me hirvió. Me agaché, le toqué la frente. «¿Te sientes mal?». «Un poquito», respondió. «Pero ya se me pasa». La abracé con fuerza, tragándome las lágrimas. Alcira había cruzado una línea. Ya no era solo conmigo. Ahora tocaba a mi hija. Esa noche, mientras Isabela dormía y Ricardo veía televisión con cara de cansancio, me armé de valor. «Ricardo, necesito que me escuches», dije poniéndome frente a él. «Caro, estoy agotado». «No, me vas a escuchar. Fui a un médico hoy. Identificó el frasco que encontré en la basura de tu mamá. Son sustancias que no deberían estar en la comida. Y hoy Isabela se sintió mal después de comer una galleta que le dio tu mamá». Él me miró con una mezcla de sorpresa y fastidio. «¿Otra vez con eso?». «No es otra vez, Ricardo. Es nuestra hija». Le conté todo. La clínica, el médico, la sustancia. Vi cómo su rostro pasaba de la incredulidad al enojo y luego al miedo. Se levantó, caminó por la sala. «Esto es una locura», murmuró. «Mamá no haría algo así. Ya no se trata de lo que tú creas. Se trata de proteger a Isabela». Él se quedó en silencio, apretando los puños. Por primera vez no me contestó de inmediato. Eso, en él, era una grieta. Esa noche escondí las empanadas y las guardé en una bolsa hermética. Mañana pensaba llevarlas al mismo laboratorio. Necesitaba pruebas sólidas. Cuando me metí en la cama, con Isabela durmiendo abrazada a mí, mi celular vibró. Era un número desconocido. Contesté, pero nadie habló. Solo escuché una respiración pesada y luego un clic al colgar. Sentí que el corazón me saltaba en el pecho. Miré por la ventana hacia la calle vacía. Allí, bajo la farola, me pareció ver la silueta de una mujer parada frente a nuestra casa. Esa madrugada apenas pude dormir. Me quedé con los ojos clavados en el techo, escuchando cada ruido, convencida de que alguien estaba afuera vigilándonos. Cuando al fin amaneció, me levanté temprano y guardé las empanadas en una bolsa hermética. Tenía decidido llevarlas al mismo laboratorio para analizarlas, pero no quería que Ricardo lo supiera. Durante el desayuno él estaba callado, más serio que de costumbre. Movía el café sin tomarlo, con la mirada perdida. «¿Dormiste algo?», le pregunté, intentando sondear su estado de ánimo. «Poco», dijo sin mirarme. «Estuve pensando en lo que dijiste». Me quedé en silencio, dándole espacio. De repente levantó la mirada, con los ojos vidriosos. «Carolina, si lo que sospechas es cierto, ¿te das cuenta de lo que significa?». «Sí», le respondí sin titubear. «Y por eso necesitamos pruebas». Él suspiró. Se levantó de la mesa y tomó su maletín. «Voy al trabajo. No sé qué creer todavía. Pero no dejes a Isabela sola, ¿sí?». Fue la primera vez que me pidió eso. Su voz tenía un matiz de miedo que no había escuchado antes.
Cuando salí a llevar a Isabela a la escuela, vi a Alcira en la puerta de su casa, regando las plantas con la misma calma fingida de siempre. Me saludó con una sonrisa amplia. «Buenos días, Misha. Qué bonita está Isabela hoy». «Gracias», le respondí seca, jalando a mi hija de la mano. Noté cómo sus ojos se clavaron en mí, un segundo demasiado largo, como si supiera que yo ya la había descubierto. Después de dejar a Isabela, fui directo al laboratorio. El técnico me reconoció. Le expliqué que necesitaba analizar esas empanadas. «Claro, señora. Podemos hacer un análisis básico. Vuelva mañana y le tendremos el resultado». Asentí, agradecida. Salí del lugar con un peso menos, aunque la ansiedad no me dejaba respirar. Esa tarde, mientras doblaba ropa en la recámara, escuché un golpe seco en la puerta. Abrí y encontré una caja de cartón pequeña, sin remitente. Dentro había flores marchitas y una nota escrita con caligrafía torcida. «El amor de un hijo nunca se roba». Las manos me temblaron tanto que casi solté la caja. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Cuando Ricardo llegó, se la mostré. «¿Y esto qué es?», preguntó, visiblemente alterado. «¿Todavía dudas?», le dije, al borde del llanto. «¡Es una amenaza!». Él apretó la nota con rabia, la arrugó y la tiró al piso. «Voy a hablar con mamá», dijo, decidido. «No, Ricardo», me adelanté, sujetándole el brazo. «No tienes pruebas suficientes. Si la enfrentas ahora, solo se va a cuidar más». Se quedó paralizado, respirando hondo, con la mandíbula tensa. Yo sabía que lo estaba desgarrando por dentro, porque era admitir que su madre podría ser capaz de algo monstruoso. Al día siguiente, regresé al laboratorio. El técnico salió con un sobre cerrado y me pidió que lo abriera ahí mismo. Mis manos sudaban mientras lo hacía. El informe era claro. Las empanadas contenían trazas de sustancias químicas que, ingeridas con frecuencia, podían causar intoxicaciones repetitivas y debilitamiento general del organismo. Me quedé mirando el papel, sin palabras. Era la confirmación que necesitaba. Esa noche, cuando Ricardo regresó, lo senté en la mesa y le mostré el informe. Él lo leyó 2 veces. La primera con incredulidad, la segunda con un terror que no pudo ocultar. Se dejó caer en la silla, con la cabeza entre las manos. «No puede ser», murmuró. «Es mi mamá, Caro. Es tu mamá, sí. Pero también es la mujer que ha estado envenenándonos». Y ahora quiso tocar a Isabela. Levantó la mirada y por primera vez no me contradijo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de furia. «¿Qué hacemos?», me preguntó con la voz quebrada. Antes de que pudiera responder, el timbre de la casa sonó con insistencia. Fui a abrir. Era la vecina que me había escrito días antes. Estaba agitada, con el rostro pálido. «Carolina, tienes que saber esto. Hoy vi a doña Alcira salir de una farmacia con una bolsa llena de frascos, y le dijo al de la caja que, esta vez, no podía fallar». El aire se me cortó de golpe. Sentí que las piernas me temblaban. Ricardo se levantó detrás de mí, escuchando todo. Los dos nos miramos en silencio, sabiendo que ya no había marcha atrás. Esa noche el ambiente en la casa era insoportable. Ricardo caminaba de un lado a otro en la sala, como un león enjaulado. Yo lo miraba en silencio, abrazando a Isabela, que ya se había quedado dormida en el sofá, ajena al torbellino que nos envolvía. La noticia que la vecina nos había traído había sido el golpe final. Ya no había dudas. Ya no quedaba espacio para justificar a Alcira. «No puedo creerlo», murmuraba Ricardo con los ojos enrojecidos. «Es mi mamá, Carolina. Mi mamá». Me acerqué despacio, poniéndome frente a él. «Ricardo, lo sé. Y créeme que no sabes cuánto me duele decirlo. Pero tenemos que aceptar la verdad. Si no lo hacemos, Isabela corre peligro». Él se dejó caer en la silla, hundiendo la cara entre las manos. Por un momento pensé que iba a derrumbarse del todo, pero después levantó la cabeza con una determinación que nunca le había visto. «Voy a hablar con ella mañana». «No», le corté de inmediato, con un tono más alto del que pretendía. «No puedes hacerlo todavía. Si la enfrentas sin un plan, se va a proteger, va a negar todo y quizá intente algo peor». Él me miró, temblando de rabia y dolor. «Entonces, ¿qué sugieres, Carolina? ¿Que me quede sentado mientras mi madre envenena a mi familia?» Me mordí los labios, buscando fuerzas. «Sugiero que primero la vigilemos, que sepamos exactamente qué compra, qué prepara, qué mueve. Necesitamos más pruebas, Ricardo, algo que no pueda negar». Su mirada se endureció. «¿Y cómo piensas hacerlo?». Lo dije sin pensar demasiado, como si ya lo hubiera tenido guardado en la mente desde hacía tiempo. «Yo misma la voy a seguir». Ricardo abrió los ojos sorprendido, pero no protestó. Se quedó callado, como si en el fondo entendiera que esa decisión era inevitable. Al día siguiente, después de dejar a Isabela en la escuela, estacioné el carro unas cuadras más lejos de la casa de Alcira. Me sentía ridícula,
como si estuviera actuando en una película barata, pero la adrenalina me mantenía alerta. La vi salir, impecablemente arreglada, con su bolso grande colgando del brazo. Caminó hacia la avenida y tomó un taxi. La seguí a prudente distancia con mi coche. El taxi se detuvo frente a una farmacia de esas que venden medicamentos naturales y preparados raros. Me quedé mirando desde lejos, con las manos sudando sobre el volante. Alcira salió 15 minutos después con 2 bolsas llenas. La seguí de nuevo hasta que se detuvo en una tienda de abarrotes pequeña. Compró harina, leche, manteca. Todo normal, pero la mezcla con los frascos de la farmacia me revolvía el estómago. Cuando finalmente regresó a su casa, estacioné el carro en la esquina. Desde ahí pude ver cómo sacaba un mortero y empezaba a triturar algo en el patio, cubierta por la sombra de un árbol. El sonido seco de las piedras contra el polvo me helaba los huesos. Esa noche le conté a Ricardo lo que había visto. «No sé qué más necesitas», le dije con el corazón latiendo desbocado. «La viste tú mismo, tienes el reporte del laboratorio. Y ahora la sigo y está comprando sustancias. ¿Qué más pruebas quieres?» Él me miró con los ojos cargados de lágrimas. «Lo que necesito es valor, Caro. Valor para admitir que la mujer que me crió es capaz de matar». Me acerqué, le tomé las manos. «Entonces hay que pensar en Isabela. Si no lo haces por ti o por mí, hazlo por ella». Ricardo asintió, derrotado. 2 días después, ocurrió algo que nos sacudió aún más. Era sábado y estábamos desayunando en la cocina cuando escuchamos golpes desesperados en la puerta. Abrí y vi a la misma vecina de antes, pálida como un papel. «Carolina, Ricardo, tienen que ver esto». Nos llevó hasta la esquina, donde varios vecinos se habían reunido alrededor del basurero de Alcira. Dentro, alguien había encontrado una bolsa rota con frascos vacíos y servilletas manchadas de un polvo blanquecino. Uno de los hombres comentó: «Esto no parece medicina común». Ricardo se quedó mirando, con la mandíbula apretada. Yo lo tomé del brazo. Él no dijo nada. Solo se giró hacia mí con un rostro que ya no tenía dudas, solo determinación. «Esta misma noche voy a hablar con ella». El aire se me cortó. Su decisión estaba tomada, y algo dentro de mí me gritaba que ese enfrentamiento podía cambiarlo todo, o destruirnos. Esa noche el ambiente en casa era tan denso que hasta el aire parecía pesar. Ricardo había insistido en que no podía esperar más. Yo traté de convencerlo, de pedirle que pensara en una estrategia, pero él ya no estaba dispuesto a huir de la verdad. «No quiero más secretos», me dijo con los ojos firmes. «Esta misma noche voy a ir a verla». Sentí un vacío en el estómago. Tenía miedo. Un miedo irracional de que esa conversación no terminara bien. «Ricardo, prométeme algo», le pedí sujetándole las manos. «No vayas solo. ¿Quieres venir conmigo?» Me miró incrédulo. Asentí, aunque por dentro me temblaban las piernas. Cuando cruzamos la calle hacia la casa de Alcira, el silencio era sepulcral. El cielo estaba despejado, pero el aire frío de Guanajuato se sentía más helado que nunca. Ricardo tocó la puerta con fuerza. Al cabo de unos segundos, se escucharon pasos y la puerta se abrió. Ahí estaba ella, impecable como siempre, con un vestido azul y el cabello perfectamente peinado, como si nos esperara. «Hijo, Carolina». «¡Qué sorpresa!». Ricardo no perdió tiempo. Entró directo al living y yo lo seguí. «Mamá, tenemos que hablar». El tono de su voz hizo que Alcira parpadeara varias veces, como intentando procesar que su hijo le hablaba con esa dureza. «Claro, mijo. Dime». Ricardo levantó el sobre con el resultado del laboratorio. Lo arrojó sobre la mesa. «Explícame esto». Alcira lo abrió, lo leyó con calma y luego levantó la mirada. Sonrió. Esa sonrisa helada que tantas veces había visto yo. «¿De verdad me acusas de algo tan horrible?». Yo intervine, incapaz de contenerme. «Deja de fingir, doña Alcira. Ya tenemos pruebas. Sabemos que estuvo mezclando sustancias en la comida». Sus ojos se clavaron en mí con un brillo frío, casi venenoso. «¿Y qué pruebas tienes de que fui yo?». «¿Por qué lo dices tú, Carolina?». «Siempre la misma historia. Tú contra mí». Ricardo golpeó la mesa con el puño. «Basta, mamá. No te atrevas a negar lo que hiciste. Mi hija pudo haberse enfermado». El rostro de Alcira se tensó. Su máscara de dulzura se resquebrajó. «Tu hija», susurró casi con desprecio. «Esa niña nunca debió ocupar el lugar que me arrebataste». El silencio que siguió fue brutal. Ricardo se quedó congelado, como si las palabras lo hubieran atravesado. Yo di un paso al frente, con la sangre hirviendo. «¿Qué acaba de decir?», le grité, temblando. «¿Escuchaste, Ricardo? Lo acaba de admitir». Alcira se levantó despacio, erguida como una reina. «Lo que escuchaste, mi ya. Desde que apareciste en su vida, me lo quitaste todo. Y ahora hasta tu hija es más importante para él que yo». Ricardo dio un paso atrás, como si no pudiera creer lo que oía. «Mamá, ¿qué estás diciendo?».
Ella lo miró fijo, con una mezcla de furia y lágrimas contenidas. Te cuidé sola, Ricardo. Te entregué mi vida entera. ¿Y para qué? Para que esta mujer llegara y me borrara de tu corazón. Eso no justifica que quisieras matarnos. Le grité con la voz quebrada. Ella rió, una risa amarga, rota. ¿Matarlos? No, mija. Solo quería que aprendieras a desaparecer. En ese instante, Ricardo se abalanzó hacia ella, pero yo lo detuve. Su respiración era entrecortada, los ojos llenos de lágrimas y rabia. Vámonos, Ricardo, le dije suplicando. No vamos a sacar más de aquí. Él me miró, destrozado, y al fin asintió. Salimos de la casa dejando a Alzira en medio de su sala, erguida, con esa sonrisa fría que nunca más olvidaré. Cuando cruzamos la calle de regreso a nuestra casa, Ricardo caminaba como si cargara un peso imposible sobre los hombros. Entramos en silencio. Isabela dormía profundamente en su cuarto. Ricardo la miró un largo rato desde la puerta y luego me dijo con voz apagada: Carolina, si mamá fue capaz de decir todo eso, ¿qué crees que esté dispuesta a hacer ahora? En ese momento sonó mi celular. Era un número desconocido, otra vez. Contesté, y lo único que escuché fue una voz femenina que susurró: «Esto apenas comienza». Esa llamada me dejó helada. Colgué de inmediato, pero la voz seguía retumbando en mi cabeza. «Esto apenas comienza». No se parecía a la voz de Alzira. Era más grave, como disfrazada. Pero ¿quién más podía ser? Ricardo me miraba expectante, casi arrancándome el teléfono de las manos. ¿Quién era? No sé, contesté con un hilo de voz. Una mujer. Dijo que esto apenas comienza. El rostro de Ricardo se endureció. Caminó hacia la ventana y corrió la cortina. Afuera, la calle estaba vacía, pero el silencio era tan pesado que parecía esconder algo. Caro, no podemos seguir así. Esto ya pasó de ser un problema familiar. Tenemos que proteger a Isabela. Lo vi tan quebrado, tan vulnerable, que mi corazón se encogió. ¿Qué propones? Se quedó en silencio unos segundos, mordiéndose los labios. Ir a la policía. Lo pensé un instante, pero la duda me atravesó como una cuchilla. ¿Qué pruebas teníamos realmente? Un informe de laboratorio, un frasco vacío, palabras dichas en un arranque de rabia. ¿Y si todo quedaba como un malentendido? ¿Y si terminaban diciendo que yo estaba exagerando? ¿Y si no nos creen? Pregunté. Tú sabes cómo son con estos casos. Ricardo cerró los ojos, como quien no quiere escuchar una verdad incómoda. Entonces tendremos que ser más listos. Los días siguientes fueron un tormento. Yo llevaba y recogía a Isabela de la escuela como si se tratara de una misión militar. Revisaba cada cosa que ella comía, cada botella de agua, cada dulce que alguien le ofrecía. Me había vuelto paranoica, pero no me importaba. Ricardo, por su parte, apenas hablaba. Se refugiaba en el trabajo, aunque sabía que en el fondo no estaba huyendo de mí, sino de la verdad insoportable que lo desgarraba. Una tarde, al regresar de la escuela, Isabela me dijo algo que me heló la sangre. «Mamá, la abuela me estaba esperando a la salida». Me detuve en seco. «¿Qué?» «Sí, estaba ahí. Me dijo que tú estabas ocupada y que podía llevarme a su casa un ratito. Pero la maestra no me dejó ir. Sentí un nudo en la garganta. Abracé a mi hija con tanta fuerza que casi la sofoco. Esa misma noche enfrenté a Ricardo. Ya no es una sospecha, Ricardo. Tu madre intentó llevarse a Isabela». Él me miró con los ojos enrojecidos. La rabia contenida. «Si vuelve a intentarlo, juro que yo mismo la voy a detener». Pero en el fondo, los dos sabíamos que Alzira no se iba a detener tan fácilmente. Decidí tomar la iniciativa. Al día siguiente, mientras Ricardo estaba en el trabajo, fui a la casa de Alzira. Toqué la puerta con fuerza. Ella abrió con la misma sonrisa de siempre, como si nada hubiera pasado. «Carolina, qué sorpresa. Necesito que se mantenga lejos de mi hija». Mi voz salió firme, más de lo que esperaba. Ella arqueó una ceja. «¿Y por qué haría eso? Soy su abuela. ¿Por qué no la voy a dejar sola contigo? Ni un minuto más». Su sonrisa se torció en una mueca. «¿De verdad crees que puedes borrarme así de sus vidas?» «Voy a hacer lo que sea necesario», le respondí, con un hilo de voz pero con una mirada fija. Alzira dio un paso hacia mí. Sentí su perfume dulce y empalagoso, mezclado con el olor metálico de algo que no supe identificar. «¿Sabes qué, Carolina?», dijo con un tono gélido. «La familia no se roba. ¿Y tú? Tú algún día vas a pagar por lo que me quitaste». Me giré y me fui antes de que pudiera decir más. Cerré la puerta de mi casa con llave y me apoyé en ella, temblando. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido metálico en la ventana de la cocina. Bajé en silencio, con el corazón golpeando en mi pecho. Y ahí, sobre el alféizar, encontré un frasco pequeño, idéntico al que había hallado en la basura de Alzira. Pero esta vez no estaba vacío.
Dentro había un polvo blanco, y sobre el vidrio alguien había escrito con marcador rojo una sola palabra: prueba. Cuando vi ese frasco en la ventana, sentí que la respiración se me cortaba. Mis manos temblaban tanto que apenas pude sostenerlo. La palabra escrita en rojo, prueba, parecía un desafío, una burla directa, como si Alcira quisiera decirme: míralo bien, sé que lo sabes, pero no puedes detenerme. Guardé el frasco en una bolsa y lo escondí en el armario más alto de la cocina. No quería que Isabela ni Ricardo lo vieran todavía. A la mañana siguiente, cuando Ricardo bajó, lo noté extraño. Sus ojos estaban cansados, como si no hubiera dormido nada. «Carolina», me dijo en voz baja. Estuve pensando. Si mamá está dejando cosas en la casa, significa que entra aquí cuando quiere. Un escalofrío me recorrió la espalda. No lo había pensado así. ¿Crees que tenga llaves? Tiene copias desde hace años, respondió, con el rostro endurecido. Y ahora me pregunto si alguna vez dejó de usarlas. Decidimos cambiar la cerradura ese mismo día. Ricardo fue a la ferretería y yo me quedé en casa con Isabela, intentando disimular la tensión. Pero cuando cayó la tarde y él aún no volvía, mi celular sonó. Era un número desconocido. «¿Hola?» Del otro lado, una voz suave, fingidamente dulce, contestó. «¿Ya cambiaste la cerradura, mija?» «No importa. Siempre hay otras formas de entrar». Colgué de inmediato, con el corazón desbocado. Cuando Ricardo regresó, le conté todo. No me creyó al principio, pero mi cara debía mostrar tanto terror que se quedó en silencio. Esa noche, después de instalar la nueva cerradura, se quedó sentado en la sala, vigilando, con una lámpara encendida y los brazos cruzados. «No voy a dejar que vuelva a entrar», dijo con voz firme, aunque yo podía notar el temblor en sus manos. Pasaron unos días relativamente tranquilos, pero la calma duró poco. Una tarde, al recoger a Isabela de la escuela, la maestra me llamó aparte. «Señora Carolina, necesito comentarle algo. Su hija me dijo que su abuela la estaba esperando otra vez a la salida. La vimos de lejos, estaba parada en la esquina. Cuando yo me acerqué, desapareció». Sentí que la sangre me hervía. ¿Cómo era posible que Alcira se atreviera tanto? Al llegar a casa, enfrenté a Ricardo. «Ya basta. No podemos seguir así. Ella está acosando a nuestra hija». Ricardo me miró con los ojos llenos de rabia y dolor. «¿Qué quieres que haga, Carolina? ¿Quieres que llame a la policía y diga que mi madre está acechando a mi hija?» Se van a reír en mi cara. «Entonces necesitamos algo más», respondí, mordiéndome los labios. Algo que la deje expuesta. Él me miró en silencio, y por primera vez no me contradijo. Esa misma noche ideamos un plan. Colocamos una pequeña cámara en el pórtico, escondida en una maceta. No era sofisticada, pero podía grabar movimientos frente a la casa. Yo no dormía bien. Me levantaba cada rato a revisar que siguiera funcionando. Y no tardó en dar resultado. 3 días después, mientras revisaba las grabaciones, vi una silueta inconfundible. A las 2 de la madrugada, Alcira se acercó a nuestra puerta. Tenía un frasco en la mano y lo dejó cuidadosamente en el piso, justo junto a la alfombra de entrada. Luego se alejó con calma, como si nada. Cuando le mostré el video a Ricardo, se quedó blanco. «Ya no puede negarlo», dijo con la voz quebrada. «Ahora tenemos algo real». Yo lo miré fijo. Entonces llegó el momento de hacer algo. Él apretó los dientes, como si estuviera a punto de tomar la decisión más dolorosa de su vida. «Voy a hablar con la policía. No me importa si es mi madre. No puedo permitir que toque a Isabela». Esa noche, mientras discutíamos los pasos a seguir, el teléfono fijo de la casa sonó. Contesté con miedo. Una voz calmada, demasiado tranquila para ser casual, me dijo: «¿Crees que la policía va a salvarte, Carolina? Ellos no te van a creer, pero yo siempre voy a estar cerca». Colgué temblando y miré a Ricardo. Sus ojos reflejaban lo mismo que yo sentía, que estábamos atrapados en una pesadilla que apenas empezaba a desbordarse. Esa madrugada, después de la llamada, no pegué un ojo. Me quedé sentada en la cama con Isabela abrazada a mi costado, escuchando cada ruido de la casa, como si en cualquier momento alguien fuera a abrir la puerta. Ricardo, en cambio, se pasó la noche caminando de un lado a otro. Yo sabía que su lucha era doble: protegernos y aceptar que esa amenaza venía de la mujer que lo había criado. Al amanecer me dijo con una firmeza que no le conocía: «Hoy mismo vamos a la policía. No podemos esperar más». Yo asentí, aunque en el fondo sentía un miedo enorme de que nos tomaran por locos. La comisaría de Guanajuato estaba casi vacía cuando llegamos. Nos recibió un oficial joven que, al principio, parecía incrédulo. Le mostramos el video de la cámara de seguridad, los informes del laboratorio y el frasco con la palabra «prueba». El oficial frunció el ceño. «Esto es serio», dijo finalmente. «No es suficiente para detenerla, pero sí para iniciar una investigación». Ricardo lo interrumpió con la voz quebrada.
Es mi madre, pero necesito que la mantengan lejos de mi hija. El oficial lo miró con algo de compasión. Podemos emitir una orden de restricción temporal. Eso evitará que se acerque a ustedes mientras investigamos. Por primera vez en semanas sentí un pequeño alivio. No era la solución definitiva, pero al menos era un límite. Esa misma tarde recibimos la visita de un agente judicial para notificarnos que habían entregado a Alcira la orden de restricción. Ricardo estaba pálido, como si se hubiera arrancado una parte del alma. ¿Crees que la respete?, me preguntó en voz baja. No lo sé, respondí sincera. Pero al menos ahora, si se atreve, habrá consecuencias. Los días siguientes fueron tensos, pero tranquilos. Nadie vio a Alcira rondando la casa ni la escuela. Isabela parecía más relajada y hasta volvió a reír como antes. Yo misma empecé a creer que quizás la medida había funcionado, pero la calma duró poco. Una tarde, mientras hacía la compra en el supermercado, me encontré con una vecina que me tomó del brazo y me susurró: «Carolina, vi a tu suegra en el mercado esta mañana. Estaba diciendo que ustedes la estaban difamando, que tú eras una manipuladora y que ibas a pagar caro por lo que estabas haciendo». Me quedé helada. ¿Lo dijo así, delante de todos? La vecina asintió con expresión grave. Parecía furiosa. Nunca la había visto tan fuera de sí. Esa noche, cuando se lo conté a Ricardo, se derrumbó. «Caro, no sé si pueda más. Es mi madre, pero ahora me da miedo. Nunca pensé que llegaría a este punto». Lo abracé fuerte, con Isabela dormida en su cuarto. «Vamos a salir de esto, Ricardo, pero tienes que ser fuerte. Ella está perdiendo el control, y eso la hace más peligrosa». No tardamos en comprobarlo. Una semana después, al volver de la escuela con Isabela, encontré la puerta de nuestra casa forzada. Entré con cautela, el corazón desbocado. Todo estaba revuelto, como si alguien hubiera buscado algo con desesperación. En la mesa del comedor había un sobre cerrado. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, una foto en blanco y negro de nuestra familia. Ricardo, Isabela y yo en la fiesta de cumpleaños del año pasado. Alguien había tachado mi rostro con tinta roja. Sentí que las piernas se me doblaban. Me dejé caer en una silla, con la foto en la mano. Isabela me miraba confundida. «¿Qué pasa, mamá?» «Nada, mi amor», le respondí, intentando sonreír. «Solo vamos a esperar a tu papá juntos, ¿sí?» Cuando Ricardo llegó y vio la foto, se quedó mudo. Luego, con la voz ahogada, dijo: «Caro, esto ya no es solo un juego de venenos, es una amenaza directa. Y si ella pudo entrar aquí, significa que ninguna cerradura la va a detener». Esa noche, mientras apagábamos las luces para dormir, escuchamos un golpe seco en la ventana del cuarto de Isabela. Corrí a ver. Había una piedra envuelta en un papel. Lo abrí con el corazón latiendo en la garganta. La nota decía: «No se trata de si voy a entrar, se trata de cuándo». Esa mañana el cielo amaneció gris, como si el mismo clima supiera que algo grande estaba por pasar. Dormí pocas horas, con la sensación de que el mundo entero había cambiado de sitio. Ricardo había hablado con el agente que llevaba nuestro caso. Él había conseguido pruebas suficientes para solicitar una orden de registro en la casa de Alcira. Era la primera vez que sentía que la maquinaria de la justicia podría mover algo a nuestro favor, y al mismo tiempo me asaltaba el miedo de lo que eso podría destapar. «No se te ocurra entrar antes de que lleguen los agentes», me dijo Ricardo en voz baja mientras me abrazaba en la cocina. «Si entras tú, lo arruinas todo». Asentí, aunque desee hacerlo 1000 veces. Pasé la mañana arreglando la casa como si quisiera que todo se pareciera a la vida que teníamos antes, pero ya nada era igual. Isabela jugaba en su cuarto, ajena a la tensión, y me partía el alma ver su inocencia intacta en medio de la tormenta. A media tarde llegó la patrulla. Eran 3 agentes y el perito de química que había validado el análisis de los alimentos. Vinieron con órdenes firmadas, registro, incautación y, si correspondía, detención. Ricardo y yo estábamos ahí, junto a la sala, sintiendo cómo se abría una grieta entre lo que fue y lo que vendría. Los agentes tocaron la puerta de la casa de Alcira. Yo me quedé en el coche, con las manos sobre el volante, sintiendo un frío que no venía del aire. Al rato, la dejaron salir. Ella caminó hasta la vereda como siempre, con la cara impecable, la blusa planchada, y una calma que me heló la sangre. Sus ojos no dejaron de mirarme. Había en ellos una especie de desafío que me estremecía. «Señora, tiene que acompañarnos», dijo uno de los agentes con voz firme. Alcira alzó una ceja, como si no entendiera. «¿Acompañarlos? ¿Y por qué?», preguntó con ese tono de falsa sorpresa que tantas veces había usado. «Tiene una orden de registro», respondió el oficial. «Lo mejor es que colabore». Ahí fue cuando la vi. Por un segundo, su máscara saltó, un destello de pánico, luego un control absoluto.
Y finalmente esa sonrisa glacial que ya conocía demasiado bien. La hicieron subir a la patrulla para la custodia preventiva mientras los agentes entraban a la casa. No voy a mentir. Tenía miedo de que nos faltaran pruebas o de que todo terminara en nada, pero los agentes fueron metódicos. Revisaron la cocina, abrieron la despensa, registraron cajones y alacenas, revisaron el patio donde yo la había visto trabajar con el mortero. Y entonces encontraron lo que nadie esperaba. Un cuarto pequeño detrás de un armario, camuflado, con estantes repletos de frascos, pequeñas bolsas y etiquetas escritas a mano. El perito sacó guantes, encendió una linterna y empezó a leer en voz alta. Yo oía las palabras como si vinieran de lejos. Trazas de compuestos irritantes, sustancias con potencial intoxicante en dosis acumulativas, preparados caseros con base en... Un agente abrió una caja y con manos temblorosas sacó una libreta. «Mire eso», dijo Ricardo, que había entrado junto con los agentes. «Es la libreta que anotaba fechas y nombres». Empecé a temblar. El perito pasó las páginas y mi corazón se detuvo. Había fechas, notas minuciosas, referencias a comidas, a almuerzos, a pruebas, y junto a algunas fechas, nombres. Había referencias a síntomas: mareo, vómito, desmayo, y escrito con una letra firme y ordenada, el nombre de mi hija en una línea reciente. «¿Qué significa eso?», susurré, con la voz rota. «Significa que tenemos registro documental», dijo el perito. «Esto, junto con los frascos y el informe del laboratorio, constituye un cuerpo de pruebas bastante sólido». En ese instante, la habitación se llenó de una mezcla extraña, alivio primitivo y un dolor profundo. Vi cómo caer sobre Ricardo la certeza que lo iba desmoronando. La mujer que lo había criado había documentado, casi con orgullo, cada vez que sus manos tocaron nuestros alimentos. Los agentes procedieron con calma. Pidieron a Alcira que entregara todas las llaves y objetos de valor, y mientras registraban, yo me acerqué con cautela a aquella libreta. La abrí con dedos que temblaban y leí una anotación que me heló. 1503. Prueba, pastel. Resultado, se desmayó. Notar ligera sospecha. Mi estómago se contrajo. Cada página era una daga. Al final del registro, como si fuera una firma, había una frase que palindromeaba en mi mente. La familia que se olvida merece ser corregida. Un agente sostuvo otra caja más pequeña. La abrió y mi respiración se cortó. Dentro, perfectamente ordenados, había viales pequeños, etiquetados con siglas que yo no conocía, pero junto a ellos notas: dosis baja, reposo, dosis acumulativa, debilita. En el fondo de la caja, un sobre con una hoja que, al leerla, me dejó sin fuerzas. Una lista con nombres y fechas, en la que aparecía, en un trazo frío, el nombre de Isabela con una fecha próxima marcada. Mi mundo se partió en dos. Miré a Ricardo. Su rostro era una mezcla de ira, culpa y una resolución fría que le transformó los rasgos. «Voy a pedir la orden de detención», dijo el fiscal que había llegado en ese momento, «y también solicitaré que se proteja a la menor de cualquier contacto». La escena fue un torbellino. Los agentes embalaban pruebas, tomaban fotografías, hacían inventario. Yo me sentí suspendida, observando desde fuera lo que por años había sido mi vida y ahora era un expediente criminal. Mientras metían la libreta y los viales en bolsas selladas, pensé en lo cerca que habíamos estado de perder todo. En la noche insondable que había vivido por años, creyendo que mis mareos eran culpa mía, y en la pequeña mano de Isabela que me apretaba cuando ella me llamaba mamá en la oscuridad. Salí al patio y el viento cortante me golpeó la cara. No sabía aún si habría justicia completa, ni qué precio tendríamos que pagar como familia. Pero había algo claro. La verdad ya no podía esconderse detrás de una sonrisa. Mientras la patrulla se alejaba con Alcira custodiada, vi que uno de los agentes sacó del interior de la bolsa sellada una pequeña hoja que, según me dijo, se encontró dentro de la libreta. Un nombre que no conocía, junto con una ciudad y una fecha que estaban lejos de Guanajuato. El agente levantó la vista y me dijo: «Señora, esto podría indicar que no todo lo que hizo fue solamente local. Necesitamos investigar más». Me quedé mirando cómo se alejaban. Un nudo en la garganta me ató la voz. En mi pecho había una mezcla de alivio y temor, porque la libreta, la evidencia, las fechas, abrían una pregunta nueva, más grande y mucho más peligrosa. ¿Hasta dónde llegaba la red de ese rancio rencor? El día que Alcira fue trasladada oficialmente al reclusorio de Guanajuato, sentí una mezcla de alivio y desolación. La patrulla se la llevó esposada, aunque ella mantenía la cabeza erguida, como si aún conservara algún tipo de control. Verla así no me dio gusto. Me dejó un sabor amargo, porque al final era la madre de mi esposo, la abuela de mi hija, pero también era la mujer que había intentado destruirnos durante años.
La investigación avanzó rápido después de que encontraron el cuarto secreto en su casa. La libreta con las anotaciones fue la pieza clave. Contenía pruebas detalladas de las intoxicaciones que había provocado, fechas que coincidían con mis enfermedades pasadas y hasta referencias a síntomas que tuvo Ricardo. Los peritos declararon que las sustancias eran tóxicas y acumulativas, y que el patrón de uso indicaba un plan sistemático. El juez dictó prisión preventiva inmediata. El juicio tardó meses, pero el resultado fue inevitable. Condena por intento de homicidio y puesta en peligro de menor. Ricardo nunca volvió a ser el mismo. Durante el juicio se quebró varias veces. Lo vi llorar como nunca antes. Lo vi cuestionarse todo lo que creía de su infancia. Me confesó que había tenido recuerdos de cuando era niño, tazas de té que lo dejaban débil, remedios de su madre que siempre lo enfermaban, noches enteras con fiebre. Se dio cuenta de que también había sido víctima. Nuestra relación pasó por un proceso doloroso. Al principio discutíamos mucho. Él me culpaba por haber destapado todo, aunque en el fondo sabía que era la única salida. Con el tiempo, fue entendiendo que yo había salvado a nuestra hija. Poco a poco, reconstruimos algo parecido a la confianza, pero las cicatrices quedaron. Isabela, gracias a Dios, nunca entendió la magnitud de lo que había pasado. Solo sabía que su abuela ya no estaba y que no debía comer nada que no viniera de casa. Con el tiempo, empezó a hacer preguntas, y yo elegí decirle la verdad a medias, que la abuela estaba enferma y que no podía cuidarla bien. Quizá un día, cuando sea mayor, le cuente toda la verdad. Alcira pasó sus últimos días aislada, lejos de la comunidad que alguna vez la admiró como la viuda elegante y amable. Cuando la noticia salió en los periódicos locales, muchos vecinos no podían creerlo. Otros, en cambio, confesaron haber notado comportamientos extraños, compras sospechosas, olores raros en su cocina, frases inquietantes que habían pasado por alto. Ella nunca mostró arrepentimiento. En el juicio, se mantuvo firme, con la misma sonrisa gélida. Su última declaración aún me persigue. Yo solo quise proteger a mi hijo de la mujer equivocada. Y yo sobreviví. Aprendí a escuchar mi intuición, a no dejar que me hagan sentir loca cuando sé que algo anda mal. Aprendí que la familia no siempre significa seguridad, y que a veces el peligro está más cerca de lo que creemos. Hoy, años después, vivo con Ricardo e Isabela en otra ciudad. Cambiamos de casa, de rutina y hasta de barrio para dejar atrás la sombra de Alcira. Sin embargo, cada vez que abro un paquete de comida, cada vez que huelo un té demasiado fuerte, una parte de mí se tensa. No puedo negar que hay noches en las que me despierto sudando frío, con la sensación de que alguien está de pie junto a mi cama. Pero entonces miro a mi hija, sana y sonriente, y me repito que valió la pena luchar. Porque al final no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de proteger a los que amo, y de asegurarme de que nunca más alguien nos robe la tranquilidad con una sonrisa falsa y un veneno escondido. Alcira, consumida por su obsesión, terminó sola y encarcelada, prisionera de su propio odio. Ricardo, roto pero más consciente, aprendió que amar también significa enfrentar verdades dolorosas. Isabela, inocente, creció bajo la protección de la verdad parcial, con la esperanza de un futuro más limpio. Y yo, Carolina, sobreviviente de una guerra silenciosa, encontré en medio del dolor una fuerza que nunca imaginé tener, porque aunque las heridas no desaparecen, ahora sé que la peor de las mentiras no pudo doblegarme.